Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí, yo libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, Hola, buenas noches.
Espero que se encuentren todos bien. Es un placer volver a contactarnos, volver a vernos, aunque sea de esta manera, pero es lindo poder compartir un tiempo de reflexión y de meditación en la palabra. Bueno, damos gracias a Dios porque vemos que la cuarentena se va flexibilizando y esto nos va a permitir dentro de poco tiempo poder volver a las actividades normales, poder volver a vernos, y aunque vamos a continuar trabajando a través del canal y compartiendo palabras de reflexión, de meditación, también va a ser lindo poder compartir en personas, poder vernos y poder compartir tiempos. Bien, veníamos hablando desde hace un tiempo atrás sobre el creerle a Dios, creer que Él es Dios. Habíamos hablado también de que somos tripartitos, que somos espíritu, alma y cuerpo, que debemos de guardar nuestro corazón y que cuando la Biblia habla del corazón está hablando del alma, que al relacionarnos con Dios estamos hablando de una relación con un ser divino. Después estuvimos hablando sobre recibir el consejo de Dios, recibir el consejo sabio de Dios para nuestras vidas, y que el consejo de Dios es el que debe de prevalecer en nuestras vidas para que nosotros podamos ser certeros en las decisiones, porque el consejo, cuando uno ya lo retiene, lo acepta, se convierte en un pensamiento, en una idea, en una decisión que ya se toma en el corazón y que eso va a llevar a la persona a la acción también. Entonces, los pensamientos y los consejos son muy importantes porque incluso, digamos, si el pensamiento es importante, la fuente del pensamiento es más importante. Por eso hay que considerar a Dios en el consejo sabio que Él da a través de las Santas Escrituras, para que las decisiones que nosotros podemos llegar a tener sean basadas en los principios de Dios, porque nuestros pensamientos van a determinar nuestras creencias, nuestra filosofía de vida, nuestra forma de actuar, nuestra forma de decidir. Y vamos a meditar en esta tarde-noche sobre un pasaje y vamos a ir mirando algunos otros pasajes bíblicos en esa cercanía que Dios busca con nosotros. Digamos, cuando nosotros lo aceptamos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador de nuestras vidas, Dios busca aproximarse hacia nosotros. El Espíritu Santo va a hacer contacto con nuestro espíritu, por ende con nuestra alma y nuestro cuerpo físico. Y vamos aprendiendo a relacionarnos con ese Dios. Ahora vamos a mirar en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 33. En el versículo 3 dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El profeta Jeremías se encuentra en un tiempo difícil, en un tiempo de mucha adversidad para él, en un tiempo apremiante, podríamos decir como los tiempos que se viven hoy, tiempos difíciles, tiempos en donde hay dificultades, en donde hay adversidades, y en este caso es Dios mismo invitando al profeta a orar. Él lo invita a orar y le invita a que ore y que le pida a él. El consejo que en este caso Dios le está dando a Jeremías en ese momento difícil, le dice: clama a mí, pedime a mí. O en otras palabras, lo está invitando a orar. Lo está invitando a que él entre a tener un tiempo de oración. La oración viene a ser esa forma en la que nosotros nos vamos a relacionar con Dios. La oración es poder presentar nuestras peticiones, es poder también presentar nuestros agradecimientos, es también presentar nuestra adoración hacia Dios, y es también poder permanecer por momentos callados, meditando en la palabra y dejando que Dios pueda visitar nuestro espíritu y pueda visitar nuestra alma, y hasta aún nuestro cuerpo físico se ve fortalecido, se ve renovado y se siente de que uno siente nuevas fuerzas. El Señor Jesucristo dice en un pasaje, dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces esas cargas son cargas espirituales, son trabajos espirituales. Cuando digamos las tinieblas, cuando la gente que trabaja para el reino de las tinieblas hace trabajo sobre la gente, y esos trabajos, esas cargas, el único que puede quitarlas es el Espíritu Santo. Ahora vamos a mirar un pasaje en el libro de Isaías. Miren lo que dice
la escritura en el libro de Isaías, capítulo 6. En el capítulo 6, versículo 1, dice así: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Hasta ahí vamos a leer y nos vamos a detener. Isaías, en este caso, es un profeta también de Dios, al igual que Jeremías. Vemos al mismo Dios actuando con distintas personas. Dios busca una relación personal con cada uno de nosotros. Y en este caso dice que Isaías entra al templo, entra al lugar en donde él va a buscar a Dios. Y ese día Isaías tiene una experiencia diferente a las que había tenido en todos los años en los que él servía a Dios. Dice que él tiene una relación en donde él ve o experimenta en su oración de que las faldas de Dios llenaban el lugar, y logra visualizar estos seres angelicales que son ángeles, que también están en la presencia de Dios adorando. Dice que ellos dicen que es santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Y en eso que él está viendo todo eso, él es consciente de que él dice malas palabras o que habla mal. Él dice que se da cuenta de que él está en la presencia de Dios, y dice de que él está muerto, por decirlo, como diciendo: ay de mí, porque soy una persona que dice malas palabras o que habla mal. Y dice: y habitando en un pueblo de gente que habla, ¿no es cierto?, de una manera incorrecta, de acuerdo a lo que Dios le gusta o como se debería de hablar, él dice como que no tiene escapatoria, no tiene chance. Sin embargo, dice que uno de los seres angelicales toma un carbón encendido del altar y dice que toca la boca de Isaías y que le dice que es quitada tu culpa y quitado tu pecado. Es como decir, en otras palabras, Dios, cuando busca que nosotros entremos a su presencia y nos relacionemos con Él, podamos utilizar las palabras correctas, pero esas palabras correctas deben de no solamente ser utilizadas cuando nos dirigimos con Él, sino que también debemos de dirigir esas mismas palabras cuando nos relacionamos con las otras personas. En la antigüedad solamente la presencia de Dios podía manifestarse en un lugar determinado, porque antes de que viniera Jesucristo, la Biblia dice de que el Espíritu Santo no se había podido derramar sobre toda persona, porque el pecado de toda la humanidad todavía no había sido pagado, la deuda no había sido saldada. Entonces, por lo tanto, el Espíritu Santo no podía derramarse sobre las personas que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Vemos de que en este caso Isaías tiene que ir al templo y ahí tiene una relación extraordinaria, se podría decir, o sobrenatural, porque si nosotros nos relacionamos desde lo espiritual, al ser nosotros espíritus, con el Espíritu Santo, que es un espíritu divino, porque es Dios, entonces es como que tenemos una experiencia sobrenatural. Quizás que para nuestro raciocinio humano, el entender esto es como que uno tiene que abrirse a lo sobrenatural, porque de otra manera sería imposible entenderlo o hasta aún aceptarlo. Pero cuando uno acepta de que esto puede llegar a suceder, yo creo que hay mucha gente, no sé si a usted le habrá tocado en algún momento tener algún sueño, de que usted dice: esto no fue un sueño común y corriente, esto es un sueño que yo he tenido una experiencia, he vivido esto, y quizás que pueden haber pasado años de que puede haber pasado aquel sueño,
y usted lo recuerda como si fuese que recién lo soñó. Bueno, a veces son experiencias que uno vive con Dios y que quedan plasmadas, que quedan grabadas en nuestras vidas y que hasta incluso producen cambios en nuestro interior, porque esas experiencias con Dios, Él viene a un encuentro en donde siempre va a dejar algo positivo en nuestras vidas, siempre va a dejar algo que nos va a ayudar a un cambio, a una transformación en nosotros, que nos va a llevar cada vez más cerca de Él y que vamos a ir viendo que vamos dejando cosas de lado que no están bien y que vamos aproximándonos más a Dios. Ahora miren en el consejo. Vamos a irnos ahora al Nuevo Testamento y vamos a verlo al Señor Jesucristo aconsejando a sus discípulos concerniente a lo que es orar, a lo que es buscar a Dios. Y en el libro de Mateo vamos a estar mirando en Mateo capítulo 6. Dice que los discípulos le están preguntando al Señor sobre la oración y el Señor comienza a darles esta enseñanza. En el capítulo 6 del libro de Mateo, en el versículo 5 dice así: Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Por decirlo en una introducción de lo que viene a ser la oración, recién decíamos que Isaías tuvo que ir al templo. Y en el templo él tiene una experiencia sobrenatural con Dios. Porque en el Antiguo Testamento, vuelvo a repetir, no se había derramado todo el Espíritu Santo en todas las personas. Entonces había que ir a un lugar físico para que Dios se pudiera relacionar con la persona, que en este caso venía a ser el templo. Pero en el Nuevo Testamento, el Señor dice, en este caso, en este consejo, de que aún nosotros podemos tener esa experiencia con Dios en nuestro aposento, en nuestra habitación, a solas, en un lugar en el que nosotros podemos invocarlo al Padre. Y Él comienza a decir de que aún nuestra oración no tiene que ser para que otras personas nos escuchen y puedan escuchar nuestra oratoria, nuestras palabras y tener frases armadas que puedan ir dirigidas a las emociones de las personas y a veces no dirigidas hacia Dios, porque Dios espera una oración sincera, sencilla, con el debido respeto que se merece Dios por ser un ser divino, pero que seamos originales en lo que nosotros pedimos. Y aún en ese secreto dice que Dios mira y ve, dice que Dios ve en el secreto nuestro y mira nuestra oración y también mira la intención de nuestro corazón. Conoce y discierne nuestros pensamientos y aún por qué nosotros podemos estar haciendo una oración. Ahora Él continúa diciendo, el Señor, en el versículo 7, dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Él dice de que nosotros no hagamos vanas repeticiones. Cuando él habla de los gentiles vienen a ser todas las personas que no son de la nacionalidad judía. Por decirlo nosotros, quizás que yo no soy judío, entonces estaría dentro de los gentiles, pero que cuando uno vaya conociendo a Dios y va aplicando los principios, se da cuenta de que la vanagloria, por decirlo, o una fama de ser un orador, o alguien que dice frases, ¿no es cierto?, que otros pueden tomarla como una frase célebre, que lo dijo fulano, que no tiene que ser lo que nosotros podemos ambicionar. Hoy en día, obviamente, hay muchas frases bonitas de filósofos, de gente escritora, gente sabia, y que son buenos principios que uno también los puede aplicar. Son proverbios que se escriben y que son buenos, pero no tiene que ser ese el fin que nosotros debemos de buscar, sino que en nuestra oración tiene que haber un corazón verdadero, abierto hacia Dios, y en esa sinceridad de saber que estamos hablando con nuestro papá, que estamos hablando con nuestro Creador, que estamos hablando con una persona que nos ama, que nos comprende, que nos quiere y que quiere ayudarnos, y con quien puedo tener la confianza para abrir mi corazón y para contarle mis problemas y para esperar de él el consejo que yo necesito para poder decidir y para poder actuar. Entonces es como que el Señor, cuando nos invita a orar, recién cuando veíamos que Él le dice a Jeremías: clama a mí,
que yo te responderé, le dice. Mire la garantía, o sea, él está diciéndole, no te voy a dejar pidiendo. Y le dice, y te voy a mostrar cosas grandes, dice, y ocultas que tú no conoces. ¿Qué será grande para Dios? Que es inmenso. Si es grande para Dios, imagínese lo que puede llegar a ser para nosotros. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Como nosotros somos seres espirituales, vuelvo a repetir, espíritu, alma y cuerpo, lo repito para que pueda ir quedando fijado, ¿no es cierto?, el concepto, y Él es un ser espiritual. Cuando nosotros vamos a empezar a orar, en ese clamor que Él le dice a Jeremías, nuestras oraciones pueden llegar a experimentar interferencias. Es como una señal de teléfono, porque también hay otro ser espiritual o otros seres espirituales que no están de acuerdo en que yo me conecte con Dios en mi oración. Entonces mi oración puede ser interferida o puede ser estropeada. Entonces yo tengo que tratar de mantener una buena señal. Es como un celular que busca tener una buena señal para poder estar bien conectado, como en este momento lo estamos haciendo. Si no tuviéramos buena señal, no podríamos estar emitiendo este video. Habrían interferencia, habrían palabras que se podrían cortar, que no se pueden entender. Lo mismo pasa con nuestra oración. Cuando nosotros entramos a orar, debemos de entrar con ese deseo de querer tener un tiempo a solas con Dios, un tiempo a solas con nosotros mismos, y ser sinceros, abrirnos allí en esa intimidad y dejar que Dios fortalezca nuestro espíritu, fortalezca nuestra alma, y por ende nuestro cuerpo físico también se ve ayudado por el Señor. Vamos a continuar dando lectura y dice en el versículo 9, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esto no quiere decir de que nosotros vamos a repetir eso permanentemente, sino que Él está diciendo una forma, un modelo de cómo podemos orar, de que cuando nosotros vamos a arrancar la oración, entendiendo que estamos hablando con un ser divino, nosotros no estamos hablando como cualquier otra persona, decir, hola, ¿cómo andás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué te pasó? Sino de que debemos de entrar a esa presencia entendiendo de que Dios se encuentra en el cielo, si bien también se encuentra con nosotros, pero declarar de que Él es santo. Vio que en la experiencia que había tenido Isaías, dice que él escucha o ve a estos ángeles, que ellos dicen, santo, santo, santo es el Señor. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? Están santificando el nombre de Dios. Entonces nosotros cuando vamos a entrar a esa atmósfera espiritual, esa presencia de Dios, debemos declarar que Él es santo, ¿sí? Y que Él es digno de recibir alabanza, de recibir adoración y de entender de que Él es bueno por encima de todas las cosas y que Él busca tener una cercanía con nosotros. Mire cómo va a continuar diciendo, versículo 10, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mire cómo el Señor Jesucristo va revelando qué es lo que sucede en el cielo. Dice, así como se hace la voluntad de Dios en el cielo, también se haga acá en la tierra. En el cielo no existen enfermedades, no existe pecado, no existe muerte, no existe llanto, no existe dolor. La Biblia dice de que la vida eterna es un estado permanente de bienaventuranza. Un estado en donde nosotros dice que vamos a reunirnos, reencontrarnos con nuestros ancestros y dice que nunca más nos vamos a separar y que vamos a poder estar eternamente en Dios, pero en un clima y en un estado perfecto, en todo sentido. No van a haber guerras, no van a haber conflictos, no va a haber virus, no va a haber cuarentena. Vamos a poder estar en su presencia y de poder disfrutar. Esa es la voluntad de Dios. Y esa voluntad es la que el Señor Jesucristo nos enseña a nosotros cómo orar para decirle a Él que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Y la voluntad de Él es buena para con nosotros. Él quiere que nosotros podamos vivir en paz, que vivamos bien y que aún nuestras oraciones puedan ser respondidas. Dice en el versículo 11, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Allí Dios está pidiendo, Jesucristo les está guiando a ellos también en todo lo que hace a las necesidades que nosotros hoy podemos llegar a tener.
Hay noticias de que se avecina una gran hambruna, que va a haber dificultades para que la Argentina o para que los países puedan salir adelante de toda esta cuarentena, esto que se está viviendo todavía en el mundo entero, y en donde Él nos dice y nos enseña que nosotros debemos de pedirle a Dios que Él nos abra puertas y que nos ayude a poder salir adelante de las encrucijadas. Que Él pueda generar la fuente de trabajo, abrir fuentes de trabajo, que nos permita poder salir adelante, tener los recursos, porque si bien nosotros somos espirituales, vuelvo a repetir, con alma y con un cuerpo físico, no solamente nosotros debemos de estar orando, sino que nuestro cuerpo físico también necesita ser asistido. Y como estamos ligados los tres, espíritu, alma y cuerpo, necesitamos orar y pedirle a Dios, y Él nos va a dar a nosotros la salud, nos va a dar la capacidad, nos va a dar la fuerza y nos va a abrir las puertas para que nosotros podamos accionar y de esa manera podamos nosotros ser bendecidos y ayudados. Continúa diciendo, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Acá dice que nos libre Él, ¿no es cierto?, de las tentaciones. A veces el tener miedo o el ser amenazados por el enemigo frente a las batallas que nos tocan vivir, Él dice, líbranos del mal. El mal sería ser librados del maligno. Vuelvo a repetir de que en las oraciones que nosotros tenemos pueden haber interferencias, y de hecho hay interferencias. Y es allí donde nosotros podemos tener distintas clases de oración. Nosotros podemos orarle a Dios y quizás que mi estilo de oración o en ese momento lo que yo puedo hacer, si he sido bendecido, favorecido por algo que yo he estado pidiendo, quizás que mi oración va a ser de agradecimiento. Y le voy a cantar y voy a estar contento y le voy a agradecer. A veces las cosas no están en esas condiciones, a veces no estamos en la cumbre de una montaña, a veces nos encontramos en el valle. Y quizás que nuestra oración va a ser una oración de quebranto, de dolor, de tristeza, quizás que podemos haber experimentado algún momento de quiebre en nuestras vidas, en donde las cosas no salieron como se esperaba y en donde nuestra oración va a ser diferente al mismo Dios, con la misma fe, con la misma confianza, pero en circunstancias diferentes, pero siempre buscándolo a Él también. Y cuando vemos de que estamos siendo amenazados por espíritus contrarios que pueden venir contra nuestras vidas, poder orar en contra de eso. Y orar en contra de eso es como hacer como guerra espiritual. Sería, una cosa es dirigirme a Dios en la oración y otra cosa es dirigirme hacia el otro espíritu, en donde yo le pido a Dios que me dé la fuerza y es como que yo resisto o rechazo, digamos, la oración en contra o el trabajo de la gente que puede trabajar para las tinieblas. Debemos de orar para que todo eso no se pueda dar en nuestras vidas. Cuando a veces se dice los trabajos espirituales que se hacen en contra, las oraciones en contra que se pueden hacer, uno debe de tratar de interceptarlas y tratar de pedir que eso no suceda. Vamos a ver un pasaje en el libro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Vamos a leer en el versículo 17. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Vemos de que en este pasaje, para poder entender en el contexto, digamos, de lo que estamos hablando, del tema que estamos abordando, Él dice que envía a 70 de sus discípulos, los envía de 2 en 2, son 35 equipos, por decirlo, que salen ellos a predicar. Y dice que ellos cuando van predicando, van compartiéndole por las aldeas a las personas, los endemoniados se manifestaban, las personas con enfermedades. No siempre las enfermedades son originadas por un espíritu inmundo. Pensar de que todo
es ligado a un espíritu inmundo, no es así. Ni tampoco cuando a veces se aborda una enfermedad que se cree que solamente es enfermedad y que no hay algo que tenga que ver con lo espiritual. Tanto una extremidad de un lado como del otro no son buenas. Puede haber un problema que sea en la parte psíquica de la persona, la parte del alma, en donde puede estar estropeada y en donde se van a ver obviamente resultados que hacen, ¿no es cierto?, a la ayuda de un profesional de la salud mental, por decirlo así. O a veces cuando la persona tiene un problema en algún órgano vital, se necesita la atención de un profesional de la salud en el cuerpo físico. Cuando estamos hablando de lo espiritual, también se está hablando de un profesional que trabaja o que interviene en la parte espiritual del ser humano, que en este caso viene a ser la oración y el poder orar en contra de un espíritu que no es de acorde a Dios, al consejo de Dios, al principio de Dios. En este caso dice que los demonios se sujetaban, dice ellos contentos en tu nombre. Todo lo que nosotros oremos, todo lo que le pidamos al Padre, debemos de hacerlo en el nombre de Jesús. La Biblia dice que no ha sido dado un nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. Todo debemos de hacerlo en el nombre de Jesús. Él dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces, ya sea que yo le agradezca a Dios porque hizo un milagro, yo te agradezco en el nombre de Jesús. Porque es Jesús la ofrenda que fue aceptada por el Padre. No fue nuestra ofrenda la de los seres humanos, porque somos seres imperfectos. La Biblia dice que Jesucristo, en Él no se halló pecado. Dice que Dios lo hizo pecado a Él, el pecado de toda la humanidad entró en la persona de Jesús, pero Él no había pecado. Él pagó por nosotros. Por eso Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aun cuando nosotros le hacemos una petición a Dios, Señor, saname, Señor, librame de esta crisis, en el nombre de Jesús te lo pido. Entonces, ya sea agradecimiento, ya sea petición, ya sea adoración, en el nombre de Jesús. Cuando nosotros oramos en contra de un espíritu que vemos que viene contra nuestras vidas, o que hay oraciones en contra, o que hay cosas espirituales que están atentando contra nosotros, también cuando resistimos eso, también debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Entonces, cuando ya nosotros ponemos el nombre de Jesús, es como ponernos bajo la cobertura, de hecho es ponernos bajo la cobertura para que Él pueda intervenir y pueda librarnos. El Espíritu Santo es como que se activa cuando nosotros pronunciamos el nombre de Jesús. Entonces, cuando vamos a orar, ya sea en ese lugar secreto, en ese lugar íntimo con el Señor, todo debemos de pedirlo en el nombre de Jesús. Si nosotros no aplicamos este principio, nuestras oraciones no van a ser escuchadas por Dios, porque el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Todo lo que pidas en mi nombre, el nombre de Jesús es el que está aceptado en el cielo. Él nos ha dado a nosotros la invitación para que nosotros podamos pedirle al papá, pedirle al Padre, y Él va a responder. Veíamos en el libro de Jeremías capítulo 33 que Dios lo invita a orar a Jeremías en un momento difícil y le dice, clama a mí que yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No solamente Dios puede mostrarnos de las cosas que pueden llegar a venir para adelante, que no pueden llegar a ser tan buenas, cosas que pueden estar tramándose o maquinándose en contra de nuestras vidas. Hoy se podría llegar a decir de la humanidad, las decisiones que se van tomando de personas que no creen en Dios y que pueden estar maquinando de decisiones que pueden afectar a la humanidad. Entonces Dios nos va dando un nivel de entendimiento, de discernimiento de las circunstancias, de los tiempos, y poder tomar decisiones correctas en base a eso. Hoy se habla de que de que existe una posibilidad de que los que vayan a trabajar, los que vayan a tener la libertad para trabajar, tienen que ser o que van a ser las personas que estén inmunizadas. Entonces, como que veía un material el otro día en donde el periodista decía de que eso puede llegar a significar de que va a haber como que las personas van a salir para infectarse, para después ser inmunizadas, para de esa manera poder trabajar por la hambruna que va a visitar todo el planeta. Entonces, la opinión, el consejo de este periodista decía que él no sabía si esto era bueno, porque quizás que en ese creer que es la solución puede haber mucha gente que puede morir.
en el camino. Entonces como que hay una incertidumbre sobre todo eso. Bueno, cuando nosotros oramos a Dios, Dios nos va a decir qué es lo que cada uno tiene que decidir en base a lo que puedan ir decidiendo. Digamos, los gobiernos y todo eso, también nosotros tenemos libertad y tenemos derechos y también podemos ir buscando de que Dios nos ayude a ver qué es lo bueno y qué es lo malo en esto que vamos pidiendo. Ahora, el Señor en esta enseñanza que le hace a los discípulos deja una cláusula para que todas estas oraciones que nosotros vamos haciendo, ya sea que le pedimos al Padre, ya sea que le agradecemos al Padre, ya sea que nosotros oramos en contra de otro espíritu, Él deja una cláusula. Miren lo que dice, volvamos al libro de Mateo en el capítulo 6. Mateo capítulo 6, en el versículo 13 vamos a leer. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Acá es donde aparece el consejo sabio de Dios, el consejo de Jesucristo. Ha dado Él toda una enseñanza de cómo nosotros debemos de aproximarnos. Dice que entremos al lugar secreto, que seamos sinceros, que no tengamos palabras rebuscadas. Y vamos haciendo una serie de peticiones que tienen que ver con lo personal. Pero Él acá en estos últimos 2 versículos nos da como la cláusula de las condiciones en las que nosotros debemos de entrar a su presencia, para poder tener de antemano, como quien diría, una respuesta a nuestras oraciones. Las oraciones son las que van a abrir la puerta para que Dios pueda derramar. Digamos, cuando yo soy una persona de oración, Dios va a responderme. Esa es la forma en la que Él va a poder actuar en mi vida. Si yo no oro y no pido, es muy difícil de que Él pueda actuar sobre mi vida. Y si yo no soy una persona que ora, que no le gusta orar, y va a ser difícil, aunque Él sabe cuál es nuestra necesidad, pero Él espera que nosotros se las pidamos, le pidamos las cosas y se las pidamos en el nombre de Jesús. Entonces allí va a venir la respuesta hacia lo que nosotros estamos pidiendo. Entonces Él dice que antes de que nosotros entremos, hay una de las cualidades y de las virtudes que Dios tiene y que Él busca que nosotros seamos imitadores de Él. Dice que nosotros le pidamos a Él perdón, pero que también nosotros podamos ser perdonados a las otras personas. Incluso en los versículos anteriores a los que estábamos leyendo, en la oración dice, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cada uno de nosotros sabemos cómo perdonamos a nuestros deudores. Eso ya tiene que ver con algo ya personal. Y que ahí es donde entra a trabajar la palabra en mi corazón, en mi interior, y que me va a ayudar a que yo pueda entrar en esas óptimas condiciones a la presencia de Dios para poder tener una garantía de que Él me responde. Entonces, frente a las necesidades que nosotros podemos llegar a tener, ¿quién no tiene alguien a quien perdonar? Creo que todos. Incluso alguien a quien tengamos que pedirle perdón. Todos. A veces entre esas personas a las que tenemos que pedirle perdón, somos nosotros mismos, o a las que tenemos que perdonar, somos nosotros mismos. Debemos de perdonarnos a nosotros para poder entrar a la presencia de Dios, perdonar a los que nos hacen alguna falta, algún daño, para yo poder tener esa seguridad de que Dios me va a responder también a mí. Y dice que Él es perdonador, es una de las virtudes que Dios tiene y es la cláusula que Él nos pone para que nosotros podamos tener la garantía de que Él nos va a escuchar y que nos va a responder. Veíamos que en Jeremías Él lo invitaba y le decía, clama a mí que yo te responderé y te mostraré, dice, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas cosas grandes y ocultas que no conocemos están en el ámbito espiritual. Y pueden ser cosas que estén de parte de las tinieblas, que son trampas emboscadas, cosas que vienen en contra de nuestras vidas y que Dios nos va a dar la revelación para poder saberlas. Pero también tiene que ver con cosas buenas que Dios ha preparado de antemano para poder bendecirnos a nosotros. Entonces, como que Él va a ir poniendo en nosotros la dirección de la oración. Hay un pasaje en la Escritura que dice que Él pone el querer como el hacer. Entonces, cuando nosotros le pedimos al Señor, es cuando Él va a traer la respuesta. Entonces, como que nosotros debemos de tener en claro de que para poder entrar a la presencia de Dios y para poder tener esa garantía de que Él va a poder escucharnos y respondernos, yo antes
tengo que haber hecho este trabajo en mi mente y en mi interior. Ahora miren lo que dice la Escritura en el libro de Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Vamos a leer en el versículo 23. El subtítulo dice, los dos deudores. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mire cómo esta persona dice, es una enseñanza, una parábola que el Señor Jesucristo está haciendo y refiriendo justamente para dejar este principio de que para que una oración pueda ser respondida por Dios, para que Él pueda operar de una manera sobrenatural en nuestras vidas, Él pide que nuestro corazón sea un corazón conforme al corazón de Dios y pone el perdón como esa cláusula, como esa aplomada, por decirlo así, en una pared, hace que nosotros podamos estar afirmados y confiados de que si nosotros hemos perdonado cualquier tipo de ofensa que puedan habernos hecho, Él va a escuchar nuestras vidas porque nos estamos identificando y estamos actuando como Él actúa. Porque cuando nosotros entramos a pedirle, aquí representa estos 10.000 talentos, es una cifra incalculable que Él no puede pagar. Y el ejemplo que da en aquella época se vendían las personas como esclavas incluso. Entonces él pone un ejemplo en el cual estaba toda la familia endeudada. Eso representa el pecado de nosotros, donde después de Adán toda la humanidad quedó esclavizada por el pecado y no había forma de que esa deuda se pudiera saldar delante de Dios, delante del Padre. Ese es el ejemplo que él está poniendo. Pero dice que cuando va esta persona y le pide perdón y le ruega, dice que el Señor, movido a misericordia, este rey, este hombre que era el que debía de librarle de la deuda, dice que movido a misericordia le perdona la deuda. Pero esta persona cuando sale se encuentra con alguien que le debía a él 100 denarios. Mire cómo toma el detalle él de marcar las cifras para poder decir, en definitiva, la deuda que una persona le puede, la ofensa a una persona u otra persona jamás será el calibre de la deuda que hubo contra Dios en el huerto del Edén. Sin embargo, el perdón que Él trajo sobre la humanidad a través de la persona de Jesús, y que en este caso es Jesús mismo el que está enseñando esto, de que el perdón que Él otorgó en la cruz del Calvario para todo aquel que se arrepiente y que lo busca, Él está dispuesto. Pero Él, ese perdón que otorga sobre nuestras vidas, busca de que nosotros lo apliquemos con las deudas o con las ofensas que pueden aplicar sobre nosotros. Cuando esta persona no acepta que el otro le haya dicho que no tiene para pagarle, dice que él se enoja y hace que lo metan preso. Cuando una persona no logra aplicar esto, quiere decir que la persona que ha sido perdonada por Dios en primer lugar, no ha habido un cambio en su actitud. Entonces la persona puede estar mirando el perdón de Dios como que la persona lo merecía el perdón, como que Dios me perdonó porque yo soy una buena persona, por eso me perdonó.
No, la Biblia dice que todos estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y que Dios mostró su amor para con nosotros. Incluso dice la Biblia que cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Dios mostró su amor acercándose hacia nosotros y buscando reconciliar al mundo consigo mismo. En este caso, Dios fue el ofendido y Dios fue el que buscó la reconciliación con nosotros en la cruz de Calvario a través de la persona de Jesús. Entonces, cuando nosotros somos perdonados por el Señor para poder tener acceso al reino de los cielos, no es que nosotros hemos entrado al reino de los cielos porque éramos buenas personas o porque Dios nos necesitaba, pero que en realidad nosotros hemos sido perdonados porque Dios nos necesita, y eso nos da a nosotros una facultad de no perdonar a otra persona. Porque cuando una persona se niega a perdonar, lo único que está haciendo es cerrarse la puerta a la respuesta de Dios. Dios quiere responder nuestras oraciones, y para que una oración pueda ser respondida favorablemente por parte de Dios, este viene a ser el detalle o la cláusula que Dios nos pone, que nosotros antes de pedirle debemos de perdonar a las personas que nos han ofendido, y debemos de pedirle perdón a Dios, y también extender nuestro perdón, o sea, pedir perdón cuando nosotros hemos cometido también algún error y alguna falta. Yo creo que Dios, en esta etapa en la que nos va enseñando a buscarlo, nos anima a que nosotros podamos entrar en esa oración. Quieren esta noche poder elevar una oración allí donde usted se encuentra, y que juntos podamos pedirle a Dios de que responda conforme a todas las necesidades que nosotros podamos llegar a tener. ¿Le parece que podamos comenzar perdonando y pidiendo perdón para que Dios nos escuche y después venga esa respuesta que tanto anhelamos y que tanto buscamos? Porque en realidad nosotros, cuando nos negamos a perdonar, quiere decir de que en nosotros hay un juicio. Y usted sabe de que Dios es justicia, su personalidad, su santidad lo lleva a ser justo. Pero la Biblia también dice de que Él es amor. Y cuando nosotros decimos la mitad de una parte de la verdad, quiere decir que no estamos contando toda la verdad. O sea, cuando yo digo de que Dios es solamente amor, bueno, eso es una parte de la verdad, porque Dios también es justicia. Y si yo veo solamente una parte de la justicia, digamos, y estoy negando el amor, también es una parte de la verdad. Yo tengo que entender que Dios es justo y que hace justicia, y que cuando yo me arrepiento y le pido perdón al Señor y perdono a las personas y pido perdón, entonces quiere decir que el amor de Dios se va a activar. Y entonces allí donde viene el perdón. Esta persona reconocía que no le podía pagar al rey, y que asimismo reconocía y aceptaba de que era deudor, y por eso dice que el rey es movido a misericordia y lo perdona. Pero él después no acepta a la otra persona que también está reconociendo la deuda, pero que no tiene para pagarle, y le pide que le dé el tiempo. Él no lo acepta. Eso viene a ser lo que detuvo de que Dios siguiera perdonándolo, y es lo que hace que él termine de nuevo retomando la deuda y no dejando de que Dios en su misericordia lo haya podido ayudar. ¿Quién fue el que cerró la puerta? Él mismo se cerró la puerta por no perdonar. Sin embargo, cuando nosotros somos abiertos, somos sensibles a la voz de Dios para perdonar y para pedir perdón, yo le puedo asegurar de que Dios va a escuchar todas las oraciones y le va a ayudar a salir adelante. ¿Quiere que hagamos una oración? Le invito a que cierre sus ojos, y si usted puede repetir conmigo esta oración, creo que puede ayudar, creo que le puede sumar para que podamos salir adelante en este tiempo de crisis. Le invito a que cierre sus ojos, y si puede repetir en voz alta conmigo, se lo agradecería. Señor Jesucristo, en esta noche queremos, Dios, orar, entrar, Dios, en ese secreto como le enseñaste en aquella oportunidad a los discípulos. También nosotros queremos orar y queremos, Dios, perdonar a cuanta persona pueda habernos herido, habernos lastimado, Señor, con razón o sin razón, Señor. Y de la misma manera también pedir perdón, Señor, por los errores que podemos haber cometido, Señor, conscientes y hasta inconscientes. Te pedimos perdón a vos en primer lugar, Señor. Y también, Señor, perdonamos a cuanta persona pueda habernos lastimado.
Y asimismo, Dios, también nos perdonamos a nosotros mismos para poder, Señor, creer y para poder tener la fe, no solamente en vos, sino también en nosotros para poder avanzar. Ahora, Dios, presentamos todas nuestras peticiones, Señor, aquellas personas que necesitan ser sanadas, ser asistidas, las que están sin trabajo, que los bendigas. Señor, todo tipo de necesidad puedan ser en este tiempo respondida desde el cielo, porque creemos que cuando damos los pasos correspondientes como tú nos has enseñado en las Escrituras, la respuesta favorable no se va a tardar. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de aquellos que están en este momento sumados y por los que se sumarán cuando vean y escuchen esta palabra, esta reflexión y se sumen en la oración. Yo creo de que ellos también van a ser alcanzados por tu gracia y por tu favor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te lo pedimos y creemos que recibimos tu respuesta a favor. Gracias, Dios. Amén, Señor, y amén. Una vez más, quiero agradecerles por este tiempo y animarles a continuar acompañándonos en este tiempo para que todas estas enseñanzas que Jesucristo dejó escrito en las Santas Escrituras para beneficio nuestro y para ayudarnos a relacionarnos con Él y para relacionarnos con el Padre a través del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga y los esperamos el fin de semana. Que tengan un buen tiempo en Dios y yo creo que Dios va a ir respondiendo a muchas peticiones y oraciones que ustedes están teniendo en este tiempo, que solamente las saben Dios y usted, pero anímese a perdonar. A veces pueden haber cosas que usted dice, esto es imperdonable, esto... Sí, las personas pueden llegar a pensar eso, pero todo es posible de la mano de Dios y con la ayuda de Dios. Anímese a que su corazón sea sano para que desaparezca todo enojo, toda ira, todo rencor, todo rechazo, porque cuando uno perdona, eso trae sanidad al alma, al corazón, y eso permite de que uno pueda aproximarse a Dios y Dios pueda respondernos. Bueno, los esperamos en la próxima. Que el Señor les bendiga. Levantamos las manos y cantamos al Rey. Eterno es tu nombre, Dios, el único Salvador. Cantamos. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Levántelo en este lugar. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. Oh, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús, fuerte soy, solo mi roca es, y sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. Yeah. En Jesús fuerte soy, y solo Él mi roca es. Sobre la tempestad
voy a estar, oh, sin mancha ante Él vendré, justificado por